Hola cocinillas, ¿qué tal? El tema que vamos a tratar hoy en el Cociblog es utensilios básicos para pastelería y repostería. A ver, me explico. Es un tema del que me habéis preguntado mucho en los comentarios de los vídeos, porque os hacéis un poco de líos con si algo de lo que yo utilizo en los vídeos es estrictamente necesario o no lo es. Y a ver, yo considero que hay cosas que tenemos que tener en nuestra cocina para hacer como mínimo una tarta o un bizcocho. Entonces yo os voy a dar las ideas de los utensilios que yo utilizaba en un principio y cuando no tenía medios para comprarme otras cosas mejores que tengo ahora. Os voy a hablar de el aro para tartas. El aro para tartas creo que es un utensilio básico, es fácil de conseguir. Y os digo, como lo habéis visto que lo uso mucho en mis recetas, las recetas que doy, las cantidades suelen ser estándar, para este molde, que es de unos 22 centímetros de diámetro, y creo que ya os digo que es básico. Sabéis que lo suelo poner siempre o utilizar en un plato plano, pero también podemos usar una bandejita de plástico o algo. Siempre le tenemos que meter de base algún papel o algún silpad de silicona, del que os hablaré en el Cociblog de utensilios avanzados. Pero vamos, lo tengo aquí porque también lo considero un utensilio básico y os lo quiero enseñar. Esto sabréis lo que es, me imagino. Sé que en algunos países lo llamaban papel cera o papel encerado. Aquí lo llamamos papel de horno o papel vegetal para horno. Es muy barato y creo que también deberíamos tener en la cocina siempre un rollito de papel de este. Ya sabéis que esto, para que las tartas, los bizcochos y todo no se nos queden muy pegados, lo podemos usar así. Y bueno, en los vídeos veis que yo lo uso un montón, así que también lo considero básico. Bueno, pues sobre esto no sé, mucho más no. Vamos, que ya me habéis visto usarlo y sabéis cómo va. Os digo que yo este lo compré en una tienda de estas de todo a €1, los chinos, que ¿cómo se llaman aquí? Bueno, seguro que me entendéis y si no ya me lo preguntáis y yo os respondo. Más. Vamos a seguir con moldes como este. Este molde también está en todos los lados, también lo hemos usado mucho en las recetas, para hacer una quiche, para hacer una tarta con base de masa quebrada, para hacer una tarta de hojaldre, para un montón de cosas. Y ya sabéis que también es básico, o sea, yo lo considero básico y es bastante barato, además es antiadherente, así que no se pega fácilmente y yo considero que también lo tenemos que tener en nuestro armario de cositas de utensilios, vamos. Más, este molde. Este molde también me habéis visto usarlo un montón, ¿vale? Para un montón de cosas, se puede hacer bizcochos. Este molde, perdón, antes de empezar a decir para lo que vale, se llama molde de plum cake. Se llama así porque hay un bizcocho típico, es inglés creo, que lleva frutitas escarchadas, que algún día lo haremos, que se llama en sí plum cake. Entonces se hacen este tipo de moldes, pero ya os digo que ya habéis visto que en mis recetas yo lo uso un montón para tarta de galletas, para hacer pan, para hacer incluso, a ver si me sale, un flan, para hacer lo que queramos, una cuajada, una tarta, incluso la tarta 3 chocolates. Es que lo que os dé la gana, si lo queréis hacer con esta forma rectangular, pues también para la famosa tarta salada de pan de molde, para lo que queráis. Y también creo que es básico. Y así de moldes, os digo, este, que el pobre está un poco feito porque tiene mucho uso y que también me habéis visto usarlo en la tarta de galletas, en bizcochos, en un montón de cosas y también vale perfectamente. Este siempre le suelo poner un papel de horno o papel albal de plata o plateado, como lo llaméis, porque como no es antiadherente pues se pega todo un poco más, pero vamos, que si tenemos la precaución de mantequillarlo también o lo que sea, pues no hay problema. Estos son los moldes que yo considero básicos. También podéis tener moldes de magdalenas, podéis tener moldes para flan, podéis tener los moldes que queráis, pero yo os aconsejo que a no ser que tengáis mucho interés de hacer magdalenas o flan o lo que vayáis a hacer,
no lo compréis al tuntún, porque luego si no hacéis la receta lo metéis en el fondo del armario y ahí está ocupando espacio a lo tonto, pues hasta que se os encienda un día la bombilla y pueden ser años. Es mejor que vayáis comprándolo todo poco a poco y que tampoco vayáis ahora corriendo a los chinos de la esquina o al Corte Inglés o a donde os dé la gana a comprarlo todo de golpe porque sean los utensilios básicos. Son básicos en cuanto que vosotros veáis que los vais a necesitar. Más, otra cosa súper básica, basiquísima. Lo vais a necesitar para estirar masa para hacer galletas, lo vais a necesitar para la masa quebrada, lo vais a necesitar para la masa de pizza. Yo creo que todos tenemos uno incluso, yo creo que el que tenía yo en mi casa antiguamente era de mi abuela y todo, o sea, esto dura un montón, hay que tenerlo. Y si alguna vez os pasa, os voy a dar una idea, ¿qué os pasa? Porque a mí me ha pasado, que os vais a una casa alquilada, que os vais a casa de un amigo, que os vais a casa de la playa, a casa del pueblo y resulta que queréis hacer algo que necesita rodillo y no tenéis. ¡Ah, horror! Pues para qué a lo mejor no compensa salir corriendo a comprar uno, o no podéis, está todo cerrado. Pues siempre podéis coger una botella de cristal, de vino tinto, de vino blanco, que tenga la parte de estas, una parte que sea lo suficientemente ancha y recta, la fregáis bien, que esté bien limpia, bueno, le quitáis la etiqueta, perdón, la fregáis bien y os hará el apaño muy bien si necesitáis socorridamente un rodillo improvisado. Más, otras cosas, utensilios súper importantes que yo creo que hay que tener en casa. A ver, pincelito de silicona, ¿por qué? Porque son más higiénicos básicamente. Yo antes usaba pincel de pelito normal, como una brocha, vamos, como una brocha de pintor, pero es que luego, como esto se usa principalmente, me estoy tapando la cara, principalmente para pintar con huevo batido las empanadas o con mermelada y tal, pues el huevo ya sabéis que es muy tóxico en cuanto se empieza a deteriorar, vamos. Que luego cuesta mucho fregar las de pelo normal, así que esto, que tampoco es muy caro, os recomiendo que tengáis. A ver, lengua, súper importante, o espátula de silicona, como la queráis llamar, súper importante. ¿Por qué? Pues porque si habéis hecho nata montada, si habéis hecho una mousse, si habéis hecho crema pastelera y estáis ahí con el molde sacándola para echarlo en la tarta, para lo que sea, ¿qué pasa? Que si estáis con una cuchara de madera o con lo que sea que no se adapta, pues se os queda la mitad de la mezcla ahí en el bol. Vamos, que está claro que esto es importante. No os lo recomiendo, que lo estoy viendo mucho últimamente, sobre todo en la tele, en programas de cocina, que le he dado a los cocineros, pues usar esto para mover los sofritos en la sartén, para cosas con caliente. Yo no os lo recomiendo. Pues, ¿y por qué? Pues porque a mí por lo menos me ha pasado siempre que cuando lo he usado estando en caliente, la silicona no aguanta mucho el calor si no es apta para el calor y como que se estropea, no es que se derrita, sino que se queda dura y se estropea y ya no la hemos cargado y las cosas hay que cuidarlas. Aunque nos hayan costado muy baratas, hay que cuidarlas, porque cuanto más nos duren mejor y tampoco se trata de derrochar aquí ahora un dineral o que cuando usemos algo lo rompamos y lo tiremos a la basura y compremos otro, eso no. Más. Varillas, importantísimo para todos vosotros, que me preguntáis un montón, que si para montar natas son súper importantes. Bueno, a ver, os explico primero por qué tengo dos clases. Es un poco de cajón, pero algunos a lo mejor no lo sabéis, oye, que no hemos nacido sabiendo. Varillas de metal, pues si lo que voy a batir está en un bol de plástico, de cristal, de lo que sea. O el cazo es de acero inoxidable, pues oye, uso estas que son fuertecitas y no pasa nada porque lo que esté usando no se raya. Pero si estoy con un cazo antiadherente, pues mejor unas varillas de silicona. Son un poquito más endebles, pero por lo menos no rayamos el cazo. Y lo que os acabo de decir de que hay que cuidar las cosas, pues eso. Entonces, tema importante. ¿Es imprescindible una batidora eléctrica para montar nata? A ver,
imprescindible, lo que se dice imprescindible, no, porque nuestras abuelas montaban nata con esto. Pero también os puedo decir que si sabéis que os gusta mucho la pastelería, que os gusta mucho hacer recetas, que os gusta mucho hacer tartas, compraros una eléctrica. ¿Por qué? Pues porque montar nata con esto es como una tortura china. Igual, es que os va a costar tantísimo llegar a montarla que quizá a lo mejor ni lo consigáis. A ver, todos podemos conseguir todo, pero yo es que no os lo recomiendo sinceramente. Es que las batidoras eléctricas, que ahora no os la puedo enseñar físicamente porque me la llevé a la casa del pueblo, porque como aquí tengo ya otra cosa que la habéis visto vosotros, que es la batidora amasadora, pues la otra me la llevé para tenerla en otra casa y así hacer cositas. Os pongo una fotito aquí a mi ladito de cómo es una batidora de varillas eléctrica simple, son súper baratas. O por lo menos aquí en España, no os puedo decir a todos los chicos que me veis de otros países, pero aquí en España son baratísimas. Y os van a hacer la función muy bien, si la cuidáis. Si le dais un uso moderado, vamos, que no que estéis todos los días ahí, dale que te pego, porque entonces os compensaría compraros una cosa mejor, pero vamos, si le dais un uso moderado, os merece la pena. Y otra cosa principal que os quiero explicar de estas batidoras es que suelen venir con dos clases de varillas. Las que son las varillas típicas de montar, que son esas que se pueden parecer más o menos a esto, que son para nata, para merengue, para mezclar mousses, ya sabéis cuáles os digo, pues esas sabéis perfectamente para qué se usan. Y luego están unas varillas, suelen traer muchas de estas batidoras, que son como un rabo de cerdito, son un gancho así retorcidito, y eso también, si os gusta mi canal y os gustan mis recetas, pues para los panes, para la masa de pizza, para hacer masas de brioche, para hacer masas que llevan levadura fermentada. Esas varillas os vienen estupendas y así no tenéis que estar pegándoos también el trabajo de amasar ahí a mano, que oye, pues también cuesta. Y si os podéis ahorrar el trabajo porque os habéis comprado la batidora de varillas y viene con esas varillas, pues mejor, ¿no? Y bueno, ya por último voy a pasar y voy a mover la cámara porque os voy a hablar del horno. Me habéis pedido muchos que os explique cómo funciona el horno, o cómo funciona mi horno, pero más o menos funcionan todos igual. Que os explique a qué me refiero cuando digo a media altura, a qué me refiero cuando digo, perdón, que si hay que poner el grill, que si hay que poner el calor abajo, calor arriba, ventilador, no sé qué. Pues vamos a girar la cámara y nos vamos a ir al horno a ver cómo funciona.